Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. QU Copyright, gusto tenerlos por aquí. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para una dosis extra de drama, chismes y romance al estilo turco que tanto nos gusta. Hoy vamos a sumergirnos en un misterio que ha estado rondando las redes sociales, los foros de fan últicos y, obviamente, nuestras cabezas, la relación superíndice 3N entre Hande Erçel Rafael y Kerem Bürsin. Esos dos que nos hicieron suspirar con su cúmica en Senu con diéresis al cap, Love is in the air. Pero esperen, antes de que se emocionen demasiado, du copyright déjenme aclarar algo. No vamos a confirmar ni desmentir nada al 100%. Lo que vamos a hacer es analizar juntos toda la evidencia, los rumores, las pistas, las indirectas, todo lo que hemos podido recopilar para tratar de descifrar este enigma. El título del vídeo es un poco provocador, su copyright, pero es que la información superíndice 3N que vamos a compartir es realmente jugosa. Estamos hablando de supuestos chats secretos que revelan un amor oculto. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Y ya que esto viene a QU, y antes de que empecemos a desentrar más menos a este misterio, les quiero pedir un favor gigante, si les gusta el contenido que hacemos, si disfrutan de estos chismes telenoveleros y si quieren estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir investigando y traer copyright dándoles el mejor contenido. Que ya saben, un clic no cuesta nada y nos ayuda un monto superíndice 3N. Ahora sin preámbulos vamos al grano. La pregunta del millu superíndice 3N, Hande y Kerem. ¿Hubo algo de la pantalla? Oficialmente sabemos que tuvieron una relación superíndice 3N que duró superíndice 3 un tiempo después copyright de Senu con diéresis al cap. Lo confirmaron, lo vivieron públicamente, nos regalaron momentos adorables en alfombras rojas y en redes sociales. Pero luego se separaron. Y ahí es donde empieza el misterio y las especulaciones. ¿Fue una separación superíndice 3N definitiva? ¿O quedó superíndice 3 algo pendiente entre ellos? ¿Siguieron en contacto? ¿Hay una segunda oportunidad en el horizonte? La respuesta, como se imaginaron, no es sencilla. No tenemos una grabación superíndice 3N secreta de una conversación superíndice 3N privada ni hemos hackeado sus telecopyright phonos, por favor, no piensen eso de nosotros. Lo que tenemos son indicios e interpretaciones, análisis de sus interacciones públicas y, lo más importante, las famosas capturas de pantalla de supuestos chats secretos que se han filtrado en las redes sociales. Hablemos primero del contexto. Senu con diéresis al cap fue un fenómeno superíndice 3 mundial. La química entre Hande y Kerem era innegable, traspasaba la pantalla. La serie los catapultó superíndice 3 a la fama internacional y los convirtió superíndice 3 en una de las parejas queridas del mundo del espectáculo. Era natural que ante talú con diéresis copyright cito y tanta conexión superíndice 3N, surgiera el romance. Y así fue. Confirmaron su relación superíndice 3N durante un viaje a las Maldivas, llenando de alegría a sus fan últicos. Durante su relación superíndice 3N, eran inseparables. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, compartían momentos divertidos en redes sociales y se mostraban muy enamorados en público. Parecía que su amor era a prueba de todo. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la presión superíndice 3N medio ultica, las agendas apretadas y las diferencias personales terminaron pasando factura. De repente, sin previo aviso, anunciaron su separación superíndice 3N. La noticia cayó superíndice 3 como un balde de agua fría para sus seguidores, que no entenduan QU copyright agua pasado. Ambos se mantuvieron hermu copyright ticos al respecto, sin dar muchos detalles sobre los motivos de la ruptura. Solo se limitaron a decir que habían tomado caminos diferentes y que seguían siendo amigos. Pero, ¿es eso cierto? ¿Realmente seguían siendo amigos? ¿O había algo debajo de la superficie? Aquí es donde entran en juego los famosos chats secretos. Estas capturas de pantalla, que han circulado ampliamente en redes sociales, muestran supuestas conversaciones entre Hande y Kerem después copyright de su separación superíndice 3N.
En estos chats se puede leer un tono cálido y afectuoso con mensajes llenos de nostalgia, recuerdos y sobre todo, arrepentimiento. En algunos mensajes, se puede intuir que ambos se echan de menos y que lamentan haber terminado su relación superíndice 3N. Por supuesto, es importante tomar estas capturas de pantalla con pinzas. No podemos verificar al 100% su autenticidad. Podrán ser falsificaciones creadas por fanáticos o por alguien que quiere generar controversia. Sin embargo, hay algunos detalles que hacen que estas capturas de pantalla sean muy creíbles. Por ejemplo, el estilo de escritura y el vocabulario utilizado en los chats coincide con la forma en que Ande y Kerem se expresan en sus redes sociales y en sus entrevistas. Además, algunos de los temas que se mencionan en los chats con diéresis n relacionados con eventos y situaciones que ambos vivieron durante su relación superíndice 3N. Pero lo más importante es el tono emocional de los chats. Se puede percibir un sentimiento genuino de arrepentimiento y nostalgia, que será difícil de imitar. Además, la forma en que se dirigen el uno al otro, utilizando apodos más osos y referencias personales, sugiere que hay una conexión superíndice 3N profunda entre ellos. En uno de los chats, supuestamente Ande le dice a Kerem: a veces me pregunto si hicimos lo correcto al separarnos. Echo de menos nuestras risas, nuestras conversaciones, nuestros momentos juntos. A lo que Kerem responde: yo también copyright N Ande. Yo también copyright N. Nunca he sentido una conexión superíndice 3N tan fuerte con nadie como la que siento contigo. En otro chat, se puede leer: recuerdo cuando fuimos a Capadocia. Fue uno de los momentos muy felices de mi vida. Y la respuesta, fue muy chico. A veces me pregunto si podríamos volver a vivir algo así. Estos son solo algunos ejemplos de los mensajes que se pueden encontrar en los chats secretos. Si son reales, revelarán que Ande y Kerem nunca dejaron de sentir algo el uno por el otro, incluso después copyright de su separación superíndice 3N. Pero ¿por qué copyright no han vuelto a estar juntos? Esa es la gran pregunta. Podría haber muchas razones. Tal vez el miedo a repetir los mismos errores que los llevaron a la separación superíndice 3N. Tal vez la presión superíndice 3N medio tica y las agendas apretadas siguen siendo un obstáculo. Tal vez simplemente no es el momento adecuado. Sin embargo, hay otro factor que podría estar influyendo en esta situación superíndice 3N, sus nuevas relaciones. Como sabemos, Ande estuvo actualmente en una relación superíndice 3N con el también copyright N actor a Cansabancu medio. Y aunque al principio fueron muy discretos, ahora se les ve muy juntos y felices que nunca. Por su parte, a Kerem se le ha relacionado con varias mujeres desde su separación superíndice 3N de Ande, pero ninguna relación superíndice 3N ha llegado a confirmarse oficialmente. Esto podría ser un factor determinante en la decisión superíndice 3N de Ande y Kerem de no volver a estar juntos. Tal vez ambos sienten que es mejor seguir adelante con sus vidas y respetar las relaciones actuales. O tal vez simplemente estuvieron esperando el momento oportuno para volver a intentarlo. Pero se ayuda de los chats secretos, hay otros indicios que sugieren que Ande y Kerem siguen teniendo una conexión superíndice 3N especial. Por ejemplo, han sido vistos en el mismo lugar al mismo tiempo en varias ocasiones, aunque no juntos. Algunos fanáticos creen que se trata de encuentros casuales, mientras que otros piensan que son citas secretas. Además, ambos han seguido apoyando los proyectos profesionales del otro. Han dado me gusta a sus publicaciones en redes sociales, han dejado comentarios positivos y han hablado bien del otro en sus entrevistas. Esto podría ser simplemente una muestra de profesionalismo y respeto mutuo, pero también copyright N podría ser una seu más menos al de que todavía se preocupan el uno por el otro. Otro dato interesante es que ambos han hablado abiertamente sobre la importancia del amor y las segundas oportunidades en sus vidas. En varias entrevistas han dicho que creen en el destino y que nunca se debe descartar la posibilidad de volver a encontrar el amor. Por ejemplo, en una entrevista reciente a Kerem le preguntaron si creía en las segundas oportunidades en el amor. A lo que respondió superíndice 3, creo que todos merecemos una segunda oportunidad. A veces las cosas no funcionan a la primera, pero eso no significa que no puedan funcionar en el futuro. El amor es algo complicado y a veces necesita tiempo para florecer. Por su parte, Ande también copyright N ha hablado sobre la importancia de seguir el corazón superíndice 3N y no tener miedo de arriesgarse en el amor.
En una entrevista, dijo, creo que el amor es lo más importante en la vida. Si sientes algo por alguien, debes seguir tu corazón superíndice 3N y no dejar que nada te detenga. La vida es demasiado corta para arrepentirse de las cosas que no hiciste. Todas estas menos tanto los chats secretos como las interacciones públicas y las declaraciones personales, sugieren que Andy y Kerem siguen teniendo una conexión superíndice 3N especial y que la puerta a una reconciliación superíndice 3N no estuvo completamente cerrada. Pero al final, solo ellos saben la verdad. Solo ellos saben si realmente hay un amor oculto entre ellos y si estuvieron dispuestos a darle una segunda oportunidad a su relación superíndice 3N. Mientras tanto, nosotros seguiremos observando y analizando cada uno de sus movimientos, esperando que al buen Edua nos sorprendan con una buena noticia. Porque seamos honestos, a todos nos encantará verlos juntos de nuevo. Y ahora, antes de terminar, quiero compartir con ustedes mi propia teoría sobre esta situación superíndice 3N. Creo que Andy y Kerem realmente se aman y que siempre se han amado. Creo que su separación superíndice 3N fue un error y que ambos se arrepienten de ello. Creo que los chats secretos son reales y que revelan un sentimiento genuino de arrepentimiento y nostalgia. Pero también copyright N creo que ambos son personas muy orgullosas y que les cuesta admitir que se equivocaron. Creo que ambos tienen miedo de volver a salir heridos y que prefieren mantener las distancias por ahora. Sin embargo, creo que el amor es fuerte que el orgullo y el miedo. Creo que en el fondo ambos saben que destinados a estar juntos y que tarde o temprano volverán a encontrarse. Esa es mi teoría. ¿Qué copyright piensan ustedes? ¿De acuerdo conmigo? ¿O tienen una teoría diferente? Du copyright genme sus comentarios abajo. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos analizado toda la evidencia disponible, desde los chats secretos hasta las interacciones públicas, y hemos tratado de descifrar el misterio de la relación superíndice 3N entre Andy Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. En resumen, hemos visto que ambos tuvieron una relación superíndice 3N muy intensa durante y después copyright SDSNU con diéresis al CAPM, que se separaron por motivos que no estuvieron del todo claros, pero que según los chats secretos, nunca dejaron de sentir algo el uno por el otro. Hemos visto que hay muchos indicios que sugieren que siguen teniendo una conexión superíndice 3N especial y que la puerta a una reconciliación superíndice 3N no estuvo completamente cerrada. Pero al final, la decisión superíndice 3N estuvo en sus manos. Solo ellos saben si realmente hay un amor oculto entre ellos y si estuvieron dispuestos a darle una segunda oportunidad a su relación superíndice 3N. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante. Y ahora, quiero pedirles un favor muy especial, du copyright genme sus comentarios abajo. Me gustaría saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Andy y Kerem deberán volver a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan adelante con sus vidas por separado? Du copyright genme sus opiniones y teorías en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Asu que ya saben, un clic no cuesta nada y nos ayuda un monto superíndice 3N. Gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho. Y nos vemos en el Plus superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.